buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta sesión de Charlando del Forestal. En esta oportunidad vamos a hablar de libro. Como siempre, el moderador, don Carlos, acá nos va a presentar a nuestros amigos Ricardo Martínez y Cristófeles, que van a hablar de esta maravillosa, no lo digo otra vez, de esta maravillosa obra. Adelante. Gracias. Bueno, es un placer siempre tener estas conversaciones con ustedes acá, gente nueva. A veces hay algunos que se repiten en todas las charlas. Y la idea es que cada vez haya más gente, ¿no? Vamos a ver si después se pueden poner más sillas ahí si quieren. Sí. Ricardo Martínez, Remis Ramos. Mataría que se llamara Remis Ramos Rojas, sería ideal, ¿no? Porque sería todo maravilloso. Ricardo, voy a leer acá lo que ellos mismos pusieron en The Libro, editado en diciembre del año pasado. Ricardo Martínez es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica con mención en Lingüística en la Universidad de Chile y magíster en Estudios Cognitivos de la misma universidad. Y aquí dice que estaba cursando un doctorado en Lingüística que terminó. No, estoy ahí. Aún ahí. Aún ahí. Remis Ramos es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile y está cursando un magíster en Desarrollo Cognitivo UDP, que esperemos haya terminado honrosamente. Bueno, dice acá que ambos se conocieron en el Centro de Estudios Cognitivos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y por supuesto, aquí nacen algunas... Cuando leí The Libro me pareció un libro de esos libros densos que uno lee habitualmente, pero en clave pop. Y eso me gustó muchísimo, ¿no? Es un libro accesible, con temas muy interesantes que habitualmente uno no debate o no conoce, y con un acercamiento muy pop, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ese capítulo en que ustedes hablan de cómo es que se distribuyen los productos en el supermercado y cómo evitar perderse en el laberinto contemporáneo moderno del supermercado, en este nuevo laberinto, ¿no? Y sin lugar a dudas, mi capítulo preferido es Tengo un robot, yo lo hago funcionar, porque es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Esta cosa del IA, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, Frankenstein, la robótica, es un tema que me apasiona. Así que ese es mi tema favorito, que espero que hablemos en el transcurso de esta charla, que es una conversación muy libre. Al final vamos a invitar a todos ustedes a que compartan, pregunten todo aquello que no entendieron del libro o aquello que quisieran ahondar. Así que para mí es un placer que hayan estado acá. Yo nunca había estado con los dos. Yo te conocí a ti. Sí, nos cruzábamos. Él fue el primero que me explicó hace un par de años ya. Con Gonzalo Martínez estábamos y nos explicó, ¿saben? ¿Conocen ustedes el concepto de el zorrón? Y nosotros con Gonzalo decimos, pero ¿cómo zorrón? ¿Qué es eso? Y él nos dio una cátedra de qué era el zorrón cuando aquello no era algo muy habitual. Es un hombre que está atento a lo que sucede en la sociedad. O sea, siempre han sido habituales los zorrones, lo que pasa es que ahora... Pero con ese concepto, claro, había un nombre para ese tipo de personaje. Entonces a nosotros nos impresionó mucho y por eso yo, solo por esa charla del zorrón, te he invitado hoy día. No. De Libro. La pregunta evidente. ¿Por qué ustedes dos que tienen estas preocupaciones no habituales en libros nacionales, ¿no? Aparte de los que son muy doctos y académicos, se reúnen a hacer este libro? ¿Y por qué del libro? ¿No? ¿Cuál era el juego ahí? El que quiera. Partamos por el tema del título. Cuando estábamos pensando en sacar un libro y obviamente, no sé, estuvimos barajando nombres. Y la primera epifanía fue, mira, si este libro básicamente lo vamos a sacar de una forma absolutamente irregular, o sea, de hecho la existencia de este libro es una anomalía dentro de lo que es la industria del libro en Chile, por decirlo de alguna forma. Fue considerando que no vamos a tener, digamos, apoyo publicitario, no vamos a tener canales de distribución regular, o sea, va a ser una cosa absolutamente under. Lo mejor que podemos hacer es que el título sea un hashtag. Precisamente va a poder, digamos, ir monitoreando, digamos, las distintas redes sociales, quién pregunta, quién habla de él, quién lo compró, quién lo gustó. Hasta el día de hoy, de repente, no sé, me meto en Instagram, pongo @de libro y sale gente que onda que, estoy en el metro leyendo mi libro. Sí. Y es bonito eso, o sea, el hecho de poder seguir conectado, digamos, con la gente que lo compró, digamos, más allá de... En realidad estamos stalkeando a la gente que compró el libro, o sea. Bueno, yo soy un poco stalker, no sé tú... Yo me acuerdo que Frederick Breitbecker, no me acuerdo cómo se pronuncia el nombre, que era un publicista francés, que era amigo de Michel Houellebecq. Una vez hizo un libro, él era especialista en publicidad, y hizo un libro en contra de la publicidad y le puso el nombre del libro, era el valor del libro. Entonces el libro se llamaba 9,99 euros, y era un poco más o menos la misma idea. O sea, hay libros que tienen la idea de que el libro es una especie, como el nombre es una especie de metanombre o una cosa así. Y del libro básicamente porque habíamos hecho podcast
con En la idea de tercera tercera cultura. cultura. Habíamos hecho un blog con tercera cultura, habíamos sacado journals de tercera cultura, entonces veíamos que el libro era como una especie de consecuencia natural de todas las otras cosas. No necesariamente como un compilado de las cuestiones anteriores, porque no lo es hasta cierto punto. Tiene mucho material nuevo, no todo es nuevo, pero hay mucho material nuevo. Entonces, decíamos, ese es el formato que nos falta. Entonces, un libro de tercera cultura. Básicamente el nombre es tercera cultura del libro, más que del libro. Sí. Aprovechándome de eso de tercera cultura, ustedes mencionan mucho ese libro como importante, no solo para ustedes, sino que en el mundo entero. ¿Qué es lo importante que tiene tercera cultura? ¿De dónde? Porque ustedes toman el podcast que hacen, toman el concepto. ¿Por qué es tan importante tercera cultura? ¿Qué marcó ese libro, esa publicación? Tercera cultura es un libro que publicó John Brockman, año 91. Un divulgador de ciencia que se dio cuenta que los científicos tenían muchas cosas que decir sobre la vida cotidiana. O sea, no solamente sobre la ciencia y cuestiones abstrusas, sino que cómo nos comportamos, de qué forma tomamos decisiones, cómo funciona nuestro cerebro. Eran temas que le parecían que conectaba mucho con lo que le pasaba a la gente todos los días. O sea, no era solamente física de partículas, cuestiones de ese estilo. Y él contactó a un montón de gente que eran especialistas en distintas áreas de la ciencia. O sea, físicos, astrónomos, neurocientistas, biólogos. Claro, Francisco Varela entre ellos. Francisco Varela entre ellos. Vamos a Y hablar de les eso. pidió que escribieran un capítulo cada uno para compilarlos en esta publicación que se llamó la publicación de la tercera cultura. Y el nombre de tercera cultura tiene que ver con el hecho de que en el año 59 C.P. Snow, un destacado académico, se dio cuenta que él era amigo por un lado de gente que era científica y por otro lado de gente que era humanista. Pero cuando hablaba con los científicos hablaban de ciertos temas, y cuando hablaba con los humanistas hablaban de ciertos temas, y parecía que había una especie de barrera insalvable entre las dos cuestiones. Y precisamente la distancia entre estos dos mundos de alta cultura, o sea, la alta cultura humanista y la alta cultura científica, están cada vez más lejos uno del otro. Ese fue el diagnóstico que dijo, de que lo que tenemos es un divorcio, digamos, entre estos dos lenguajes, estas dos formas de ver el mundo, estas dos culturas, ciencia y humanidades, y que lo que debería aparecer después, cuando se publicó la conferencia en que acuñó el concepto de las dos culturas, dijo, debería emerger una tercera cultura cuyo objetivo sea precisamente reunir ciencias y humanidades otra vez. ¿Ya? Que es un poco lo que ustedes replican en el libro también, ¿no? En el libro, de alguna manera. Claro, para nosotros fue una cuestión súper importante el hecho de que cuando leíamos los libros académicos, de ciencias cognitivas fundamentalmente, o sea, ciencias de la mente, inteligencia artificial, neurociencia, psicología cognitiva, nos encontrábamos muchas veces con que los tipos eran muy pop. O sea, uno piensa, voy a agarrar un libro de ciencia y va a tratar puros temas densos y no va a haber ninguna conexión con mi vida cotidiana, sino que cosas que tengo que aprender para la universidad o por mi estudio o por mi trabajo. Pero los tipos citaban a Calvin y Hobbes, había siempre viñetas de cómics, había siempre referencias a películas, había siempre nombres de capítulos que hacían alusión a Star Trek o cosas así. Y uno decía, ¿por qué pasa eso? De hecho, Es que básicamente todos esos científicos pueden ser nerds también, básicamente primero, ¿no? sí, Claro. Y primero son nerds y luego nerds científicos. sí, o sea, mi ejemplo favorito precisamente es el de Star Trek, que es un compadre que se dedica a la filosofía de la mente, que es probablemente una de las áreas más abstrusas de la filosofía contemporánea, o sea, hablar de cuál es la naturaleza, lo mental, etc. Y el ejemplo que él ponía es, cuando uno ve Star Trek y ve que los tipos se suben, digamos, a este transportador en el cual estos tipos desaparecen y aparecen en otro lado, ¿qué es lo que está pasando? Las moléculas viajan o se desintegra aquí y se reintegra acá, etc. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la mente que está ahí? O sea, ¿la mente depende de la organización del cerebro del tipo o la mente viaja, digamos, de alguna forma, digamos, independientemente de la materia, digamos, que se teletransportó? Entonces, Esa es la diferencia del espectador común y corriente, del que lee más cosas y trata de explicarse ese fenómeno, ¿no? Exacto. Claro. No, recordemos que en un momento el celular, que era el más taquilla, era el más pequeño. Incluso algunos se abrían semejante a como abren en Star Trek los propios Sí, intercomunicadores. obviamente, sí. Y ahí caemos nuevamente en la idea El de que Motorola probablemente- clásico. uno lo ve todos los días, ¿no? Que estos científicos del MIT y todo, básicamente primero son nerds que replican elementos Exacto. de su infancia, de esas películas que vieron, y es la tecnología que tenemos hoy día, ¿no? O sea, son académicos fans, en el fondo, Exacto. que es uno de los conceptos Oye, y otro concepto que ustedes están hablando ahora que me lleva de tercera cultura directamente a Varela. Y aquí hay una cita que ustedes ponen, la voy a leer en la página 36, por favor, tomen su libro. Dice, la gran idea de Varela, inspirada en el budismo zen y la fenomenología, de que lo importante no es procesar información, sino que vivir.
muy lindo. Después ustedes hablan de Varela constantemente en el libro. ¿Qué pasa con Varela en Chile? ¿Quién es Varela? Hablemosle a la gente que no sabe quién. Claro, es el papá de Leonor Varela, ustedes bromean con eso acá. Sí. ¿No? Pero Varela es muy importante. Sí, ¿Por qué? ¿Qué descubre Varela que nadie había visto? ¿O qué potencia él? ¿Cuál es el camino que abre la investigación de Varela que ustedes lo mencionan en el libro muchas veces? La cita lo dice perfecto. Cuando la gente empezó a pensar cómo funciona la mente, lo primero que pensaron era que la mente era como en un computador. O sea, no lo primero, fue como la última gran metáfora, digamos, que surgió en los 50, cuando empezó el estudio moderno de la mente, en realidad. Sí. Para ser más preciso, porque antes se había reflexionado también sobre la mente. Y esa idea del computador era la idea de que la mente era una cosa media abstracta, media difícil de agarrar, no muy concreta, no muy material, etc. Y en realidad esa idea estaba muy desenfocada, porque las entidades que tienen mente en el mundo son entidades que están metidas en un cuerpo y ese cuerpo está metido en un ambiente. O sea, no es una mente que funciona como una especie de sistema virtual. De máquina de propósito general, como son los computadores. Claro. Un computador tú lo programas para hacer tal o cual tarea. Exacto. Pero si tú no lo programas, el computador no se adapta no solo. puede digamos, hacer también. aquello. Mientras que todos los seres vivos, precisamente, por cosa de la evolución, digamos, están adaptados para su entorno, para su nicho ecológico, y esa versatilidad que tienen las mentes animales y sobre todo la humana, que es extraordinariamente versátil, es lo que las diferencia, digamos, de las máquinas que podemos programar y que recién estamos acercándonos un poquitito, digamos, a ese nivel de versatilidad que tendría la mente humana. Claro, entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que cuando dice vivir, vivir no hay que entenderlo solo como si fuera una especie como de panel de psicología, como de apoyo con autoconocimiento, cosas así, sino que Autoayuda. quiere decir autoayuda, sino que tiene que ver con que efectivamente las mentes en el mundo, las mentes que conocemos, son mentes que están en organismos vivos. Y por lo tanto, la mente de alguna forma tiene que ver con la vida. Y ahí aparece toda un área de estudio que es muy floreciente hoy día, que es pensar, en vez de pensar en inteligencia artificial, pensar en vida artificial. O sea, lo que tenemos que simular primero es la vida para llegar a la mente. Pero ese pequeño giro que hace Varela de incorporar a la vida en este estudio es lo impresionante, ¿no? Sí, que pues, parecía evidentemente que impresionante. la ciencia separaba eso, no, estudiamos el organismo vivo, pero no lo insertaban en el vivir de alguna manera. Sí. ¿No? Sí. Ese gesto me parece muy fundamental. Es que la técnica de la ciencia siempre ha sido, como dice, no me acuerdo quién era el que decía esto de dividir y reinar, de tratar de reducir los problemas, digamos, a lo más básico, tratar de dejar todo fuera para concentrarse en un problemita. Claro, ¿ya? disectar ese problema. Disectar ese al problema, máximo. en vez de precisamente tratar de tener cosa una visión holística. global, esta Claro. cosa holística, digamos, que Varela rescata precisamente su experiencia, digamos, con otras corrientes de pensamiento fuera de lo que es la ciencia occidental, como el budismo zen. Como el budismo, por ejemplo. Sí. Es que es interesante esa figura. Pero ustedes hablan mucho de Varela y un Maturana no se menciona. ¿Por qué? ¿Hay un problema ahí? ¿O confesemos aquello? Humberto está ahí, si nos escucha. Él puede... ¿No les gusta Maturana? Por alguna razón, ¿Les parece que Varela es el más por potente? alguna razón, leyendo a Maturana y leyendo a Varela, nos parece que Varela tiene una visión que es más cercana a lo que podríamos llamar la ciencia mainstream, por decirlo de alguna forma. En cambio, Maturana tiene una visión que es más alternativa. O sea, la postura maturana, las ideas de Maturana son ideas que son menos de corriente principal. Okay. Y claro... Veo que aquí va a ser... Sí. Tú fuiste más de centro, no, acá va a mira, ser más fuerte la cosa. Mira, es discutible que Maturana sea menos mainstream, porque en realidad Maturana lo que hizo fue agarrarse de la filosofía mainstream, digamos, que era la filosofía que se estaba agarrando fuerza en Chile, que es principalmente Heidegger, Merleau-Ponty, la Claro. fenomenología. Sí. Entonces, no es una cosa de que sea menos mainstream Maturana, sino que está como más bien tirado para el lado oscuro de la fuerza. Yo lo dejaría ahí. Ya, pero eso es bastante interesante. Una cosa interesante que tiene el libro es que ustedes lo dividen en capítulos y además en pequeños subcapítulos. Voy a leer algunos de los títulos que hace que uno lea el libro, ¿no? ¿Qué monos pinta el ser humano en todo esto? Dicen en un capítulo. ¿Cómo pasamos del complejo de Frankenstein a las 3 leyes de la robótica? ¿Cómo vemos lo que vemos? ¿Cuáles son los 3 niveles de mar en la visión? ¿Qué es el efecto Humphrey Bogart, por ejemplo? Entonces, cualquiera que se acerque a estos temas es interesantísimo, ¿no? No, yo tomo cualquier... Dice, ¿cuántas memorias tenemos? Entonces la gente dice, ¿cómo es eso? Es interesante, por eso insisto en esta cosa pop que tiene el libro, acercar estos temas densos, habitualmente complejos o que la gente no conoce, a través de incluso estos pequeños acercamientos que ustedes hacen. Y la incorporación de palabras coloquiales, ¿no?
¿no? Todo el Está rato. repleto de- Está repleto de eso, de palabras no esa cosa coloquiales, memes, cientificoide, como separar a la gente de este conocimiento vasto y maravilloso, pero difícil, que no lo van a entender ustedes, y como ponerlo en un lenguaje simple. Ese era el objetivo, lo lograron, sienten que faltó. ¿Cómo es la recepción del público que les dice, oye chiquillos, la cagaron, no sé qué? Oh, dije algo muy coloquial tal vez. No, mira, es una cuestión bien sencilla. Nosotros veníamos trabajando en esa misma línea desde antes. O sea, cuando nosotros comenzamos con el podcast tenía esa característica. Cuando hicimos el blog también tenía esa característica, por lo tanto era una cosa que ya habíamos probado. O sea, veíamos que funcionaba. O sea, a todo el mundo le interesa ver las cosas de forma quizás un poco más científica y que te aporte o te ilumine respecto a de tu experiencia cotidiana. Y nos parecía que estaba lleno de libros en esta onda en el mundo anglosajón. Y hay un público lector en el mundo anglosajón para este tipo de libros, pero son libros que están con el slang del inglés, que hacen chistes de la cultura en inglés. Y la idea no era hacer una traducción directa a eso, como tomar el mismo tipo de humor o el mismo tipo de referencia, sino que también aterrizarlo en una cuestión como chilena. O sea, nosotros siempre llamamos a nuestro proyecto el proyecto de ciencia cognitiva a la chilena. Y a la chilena significa tener el humor, la chispeza de los chilenos. Entonces, tenía que ver con una cosa de estilo, fundamentalmente. Sí. No, pero no solo eso, o sea, a mí me llamaba mucho la atención un fenómeno que se dio, digamos, con la marcha, porque nosotros no somos el único tercera cultura en castellano que hay. De hecho, hay una tercera cultura en Argentina, que es una ONG que da charlas a empresas y que vende así como... Y que gana más plata que usted. Sí, que gana mucho más plata que nosotros. Y también hay una tercera cultura español. Y me llama la atención el hecho de que nosotros, digamos, aparte de tener esta cosa del registro coloquial y tratar de divulgar así en castellano, en chileno, digamos, a la gente, también tenemos una postura que es ligeramente distinta a la que se ha dado, digamos, en otras partes. A ver, ¿cuál sería esa? Por ejemplo, los tercerculturistas españoles a mí me genera un poco de sospecha porque siempre están jugándole como a favor, digamos, del mainstream científico, por decirlo así. Casi puro, digamos, mainstream científico, diciendo, o sea, casi todo el rato están diciendo que Dios no existe, que los transgénicos no son malos, que no sé si entiendes para el lado que voy. Siempre como muy pro ciencia, pero muy pro ciencia como empresa y muy poca humanidades, ¿ya? Y es lo que precisamente varios autores, digamos, dicen. La tercera cultura en el mundo, si bien lo que tenía que hacer era juntar humanidades con ciencia, terminó transformándose en un discurso pro ciencia popular. Ah, perfecto. ¿Ya? Y las humanidades siempre quedaron así como muy en... Y yo, no sé, tampoco le echo la culpa, digamos, a los científicos. O sea, yo como gente, o sea, como persona venida de la filosofía, yo reconozco de que en las humanidades chilenas hay muy poca voluntad de divulgación, encuentro yo. Mira, de hecho, pensando a propósito de libros en un registro similar o con una temática similar a este que han salido en Chile, yo el único del que tengo registro, o sea, del que me acuerdo, es uno que se llama La mejor idea jamás pensada, que lo sacó Álvaro Fischer, que es básicamente está centrado en lo que es darwinismo, pero también toca temas de economía, ciencia cognitiva, de política, etc. ¿Ya? Y no sé, por eso yo siento que este libro igual es como anómalo, no sabría dónde, o sea, de partida no sabría en qué anaquel ponerlo acá. No sé si estaría, digamos, en ciencia popular, en psicología, en filosofía, en humor, Claro. al lado del libro de Pepe la Fe y del Rubius, no sé, no cacho, no Es que esto es como un mashup, ¿no? Una mezcla de cosas, porque además es interesante, el libro tiene muchas entradas, yo podría saltarme los capítulos y leer cada uno de los subtítulos que ustedes pusieron y funciona de la misma manera, ¿no? Ahí hay una cosa que es importante tener en cuenta. Nosotros nos encontrábamos con que todas nuestras lecturas, y esta es una cosa que conversamos con Remy hace ya como 15 años, ¿te acuerdas? Alguna vez, 13. Ah, 12 años. Una de las primeras veces que conversamos sobre estos temas, decíamos, oye, hay que traducir estos textos que están en inglés en los papers o en los libros porque no están en castellano. Y claro, no había una cuestión en castellano. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un libro general sobre ciencia cognitiva que toque temas misceláneos, que agarre este problema y muestre o abra perspectivas respecto de todos estos temas que son súper profundos y muy tratados en términos de la cantidad de papers que se publican de la gente investigando, como una especie de libro de referencia, como el manual de los cortapalos. Sí, y ese fue en el fondo el objetivo que tuvimos. O sea, la idea era como que alguien tome el texto y se dé cuenta de
que aquí hay respuestas en estas investigaciones a preguntas que todo el mundo se ha hecho, como por ejemplo, ¿vemos todos los mismos colores o no? Claro. Que es Con una los pregunta celtas no típica. pueden ver el verde, hay una... Claro. Recuerdo que hay una que se llama hay un montón de cosas ahí que están relacionadas con preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. Y que decimos, chuta, ¿esto tendrá respuesta? Bueno, hay gente que se preocupa de eso. Lamentablemente la mayor parte de esa información está en inglés. Entonces, este fue un esfuerzo también de traducirlo y de tener una guía que estuviera escrita en castellano. Sí. De hecho, paréntesis, creo que esto no te lo había contado nunca, pero Inédito, mi tesis de pregrado, no, mentira, la tesis de cognitivos, que nunca hice, mi proyecto original era hacer una especie de manual de ciencia cognitiva introductorio, digamos, parecido a esto que hicimos. Claro. Y Guido Vallejo, mi profesor guía, me lo rechazó, me dijo, no, pues tiene que hacer un trabajo serio, hombre, ya haga una tesis de concepto, que era su tema de investigación en ese momento. Claro. Y bueno, no lo ¿Sabes? terminé. Ahora que tú hablabas, recordé, yo cuando niño había un álbum coleccionable que se llamaba El Mundo de los Por qué. ¿Lo recuerdas? Sí, claro, Y lo ahora recuerdo. yo dije, claro, este Yo- es un mundo de yo los soy por qué 2.0 tal vez, ¿no? Porque ahí decía, ¿por qué se calienta el agua, hierve el agua a tal temperatura? ¿Por qué vemos el sol? ¿Por qué vemos la luna, la luna de día a veces, si está el sol? Preguntas que se hacía uno y ahí había una respuesta científica, ¿no? ¿Cómo se producía ese fenómeno, qué sé yo? Y de alguna manera el libro que ustedes están haciendo es así. ¿Qué ha pasado con el público que lo lee? Porque antes ustedes tenían un público que seguía el podcast, pero después leen el libro. ¿Qué comentarios han recibido? ¿Qué pasa con el público? ¿Qué pasa con el público? ¿Por qué ¿Ustedes leyeron el libro algunos? ¿Por qué leíste el libro tú, por ejemplo? ¿Yo? Sí. Yo soy psicólogo. Entonces, bueno, y aparte que lo seguía en la página y todo, y tenía interés por ese tema. ¿Te interesaba? Le puse 5 estrellas en Goodreads. Vale, gracias. El cheque a la salida. ¿Que alguien más que no sea científico, por ejemplo, pero el tema le interesó y lo leyó? ¿Por qué lo leyó? Yo Eso- no leí el libro. Ricardo, bueno, ¿cómo está? Felicitaciones, Ricardo. Pero te interesa. Me interesa, o ¿Por sea, qué? a ver, a Ricardo, yo soy periodista y actualmente todavía me encuentro escribiendo un libro y es complicado. De hecho, hemos hablado, creo que alguna vez hemos como intercambiado ideas con el Ricardo. Sí. Y Ricardo, bueno, yo lo sigo en las columnas de la última noticia, siempre. O sea, junto a Antonio Gil y la Patricia Espinosa son como, no me lo pierdo eso. Y nada, pues yo a Ricardo, o sea, ya estoy acá por algo, porque me pegué el pique y tal, porque Ricardo es como un gallo así como que tiene una visión súper amplia en cuanto a la cultura pop en general, porque yo recuerdo que una vez, bueno, murió Cerati, no me quiero extender mucho, pero murió Cerati, sí. yo después de un tiempo empecé a escuchar Spinetta, Pedro Aznar, como los referentes, más Charlie, pero sobre todo Spinetta. Yo una vez posteé una weá en Facebook, así como, puta, yo creo que Cerati, no se malentienda, no está sobrevalorado, sino que siento que lo que busca Cerati es una impostura de ser Spinetta en la parte poética, y le sale mal. Y el único tipo que me apoyó fue Ricardo, me puso como más 1 millón. Y ahora perdiste muchos seguidores con esta frase. No, entiendo. Alguien más que no sea científico me interesa porque estamos haciendo la pregunta. ¿Por qué leíste el libro? ¿Por qué te Bueno, interesó? lo leí por la simpatía que me provocan ellos dos por haber seguido el podcast desde que partió. Y algo, en ese primer capítulo, algo mágico debe haber en una persona como yo que se dedica a las humanidades y a la comunicación social y eso. Algo debe haber hecho un clic en mí el interés por la neurociencia. Algo que yo no tenía la menor idea que siquiera me podía provocar curiosidad. Y probablemente son las dosis de humor y la cultura pop que ellos manejaban que al tercer capítulo me tenía atrapado. Entonces, cuando ya más bien Ricardo y Remy tuvieron la diferencia de hacerme llegar un PDF como en la previa del libro, yo dije, este era la guinda sobre la torta, sacar Exacto. un libro. Y ahora impreso aún más bello, pero yo no solamente lo leí en ese momento en el PDF, sino que lo compartí con mucha gente de universidades. Decir, miren esto es valioso de replicar. Sí, exacto. ¿Alguien más que quiera...? Sí, Yo- me interesa nada mucho. que ver con filosofía ni nada, yo soy Nada, con músico esas cosas. sonista. Y Remy me vendió la idea prestándome un libro que se llama Proust was a Neuroscientist. Proust era un neurocientista. Hay un capítulo muy bueno sobre Tchaikovsky Sí. y cómo funciona el cerebro en música, etcétera, etcétera. Y me vendió la tercera cultura con él. Es que eso es lo que quería decir. Aquí hay temas vehiculados de manera muy llana, de temas que habitualmente uno se pregunta cosas, pero no hay información. O como usted dice, no hay en español. Los que no hablan inglés quedan ahí, son como, ¿no? Quedan fuera de esta discusión. ¿Qué pasó con la recepción del libro? Me decías tú que te quedan poquitos ejemplares ya. O sea,
dentro de las anomalías está el hecho de que la primera edición que sacamos, que fueron 350 ejemplares, se agotó el día que lo lanzamos, Excelente. en el fondo. O sea, ya los que estaban precomprados se entregaron, digamos, y se llegó- vendieron el resto. se vendió el resto. Y con la plata de los pocos que vendimos después, sacamos una segunda edición más chiquitita de 200 ejemplares y ahora quedan como, me quedan 15, ¿tía? Como 10. Algo así. Tú me contaste cuando conversábamos previamente por medios digitales, internet, redes sociales de hacer esta charla. Remy me decía, ya, pero es que yo quiero hablar de la autogestión. Hablemos de la autogestión, que está en Chile. Según yo, para mí, la autogestión es lo que ha generado la cultura en Chile desde hace mucho tiempo ya. La historieta, que yo hago historieta de cómic, la historieta de hoy día sigue siendo autogestionada. Sí. Independiente de si estás en Alfaguara, Norma o que era una gran editorial. El resto somos pura autogestión. ¿Qué pasó con este libro? A ver, lo primero fue que se nos ocurrió la idea y miramos en internet y encontramos que había una plataforma que se llama idea.me, que era como una especie de Kickstarter pero latinoamericano. Y empecé a ver los proyectos que habían. Era gente que quería financiar discos, gente que quería financiar obras de teatro, gente que quería financiar publicaciones. Entonces dije, oye, ¿sabes qué? Saquemos un libro pero financiémoslo de esta forma. En vez de hacer toda la pega primero, de escribir el libro y de diagramarlo y después ir a golpear puertas a las editoriales. Y armamos la campaña y en realidad nos fue demasiado bien. Hasta el día de hoy no puedo creer que fue tanta gente, digamos, la que nos apoyó. O sea, porque nos pusimos una meta igual o sea, la meta que nos pusimos igual era más o menos alta. Y el tema es que la pasamos. ¿Y cuál es la meta? ¿Se puede saber? La meta que habíamos puesto era 2.500.000. Sí, porque era pública, Y ¿no? juntamos, sí, y de hecho todavía está ahí. Sí. Y juntamos como 3.200.000. Spoiler, la idea nos cortó casi como el 25% de esa plata. Nos pasaron como 2.700.000, una cosa así. Es que ahí ganó, ¿Ya? claro. Ese es Y el ahí, negocio. claro, pues ese es el negocio de ellos. Y de hecho los tipos, no es mucho el apoyo que te dan, aparte de prestarte, digamos, la infra, digamos, virtual de esa cuestión. Entonces, a ver, lo primero fue reunir la plata, después escribir. Todo lo que es escribir lo hicimos nosotros. La edición la hicimos nosotros también. Los dibujos, por ejemplo, el dibujo de portada se lo encargué a mi sobrino y le pagué con chelas y cigarros. ¿Sí? Los Es que es joven todavía, ¿no? ¿Ah? Sí, es joven, es estudiante. Ese Entonces, le puede pagar. explotable. Es explotable y es, claro. Los dibujos de adentro los hizo un amigo que es historietista, digamos, del Ya que puerto es del mayor, ahí Cherno. tuviste que pagar. Sí, no, ahí también le tuve que pagar, pero en realidad me cobró súper absurdamente barato, ¿sí? Por los monitos que están adentro, digamos, Sí, sí. etcétera. ¿Quién es Y Chemo Wolf? Cherno arroba ChernoWolf en El que Twitter. acaba de tuitear. Ah, ya, sí, de hecho, él está... Estaba pidiendo más dinero, dicen ahí. No, está pidiendo que hagamos más libros, para que le demos más pegas. Bueno, y también le pago con pizza y esas cosas. Y a ver, la diagramación, de hecho, fue tanto la cosa que dije, ya, a ver, pagamos para que alguien nos diagrame esto o yo aprendo un design. Y estuve como 2 semanas viendo todos los tutoriales del mundo. Digo, le pedí a una amiga que fuera a mi casa, me ayudara a Ahí configurar está la el truco cosa. de la amiga, sí. Y también, obvio, sí. Y la diagramación, ¿cuánto? Habré estado como 2 o 3 semanas, más o menos, ya como en el último periodo, y hasta que ya salió el PDF, lo revisamos, ya, tiene cuántos motes hay que corregir, ya, como 20 ya, corregido. Se va a imprenta, después con el libro en la mano, oye, todavía hay errores, pero ya, bueno, ya, filo. que no se sepa hacer. El tema es que todo el proceso, absolutamente, Visado por ustedes absolutamente mismos. o sea, Hasta la venta. hasta la Es la venta. autogestión completa. O sea, de hecho, casi todas las ventas que hemos hecho ha sido que nos juntamos en una estación de metro ¿sí? Y nos sentamos ahí con esta misma mochila o con un bolsito así, con una maletita así, y llega la gente, nos pasa hacemos Como si fuera una tranza extraña. un saludo así secreto, así como el de los búfalos mojados, pasando la plata con los libros. O sea, yo no he metido ni una sola boleta hasta el momento. Y ya no lo Ilegal. hice. Además, el autogestionado ilegal. Pero bueno, Además de autogestionar ilegal. oye, voy a leer toda la conversación, voy a seguir leyendo algunos pequeños textos para que los que no tienen el libro se entusiasmen. Dice acá, por ejemplo, las mujeres escuchan por los 2 oídos. Y leo la respuesta breve porque el texto es más largo. Dice, muchas mujeres lo comentan. Sus parejas están viendo tele, ellas les tratan de meter conversa y ellos no pescan. La razón es la audición dicótica. Cosas como esa aparecen en del libro, ¿no? ¿Cómo? Yo entiendo el proceso de hagamos un libro así. ¿Cómo escogen los temas? ¿Cómo van recabando esa información? ¿Qué ponemos, qué no ponemos? ¿Cómo es ese proceso de ese laburo que hay ahí en la escritura? Eso demoró bastante, o sea, fue uno Porque de los... ustedes, perdón, pusieron en el sitio web algunas ideas generales de los temas, pero viene después la cosa fina, que uno dice, voy a hacer un libro de esto, otro. Suena fácil, pero cuando uno se pone a hacer el libro, es otro proceso. A ver, hay como 2 niveles. Un primer nivel, los libros de divulgación de ciencia cognitiva habitualmente tienen un pool de temas que es estándar. O sea, la ciencia cognitiva son 6 disciplinas: psicología, Filosofía, lingüística, neurociencia, inteligencia artificial, claro. antropología. Claro, esas son las áreas, y un libro que cumple la función de divulgar esta área o este campo de estudio, de alguna forma tiene que hablar de esas 6 grandes áreas.
Ya, a partir de eso, el segundo punto es, bueno, cómo le hacemos doble clic a cada una de esas cuestiones. Y dijimos, lo mejor aquí es agarrar temas que logren enganchar cada uno por sí mismo, pero que vayan dando una especie de panorama, como si uno fuera armando un mosaico. Exacto. Y claro, nosotros habíamos leído, porque el magíster en estudios cognitivos tiene la gracia de que uno ve las 6 áreas. Eso no es muy común. En general los posgrados de estudios cognitivos, de ciencia cognitiva, se concentran o en psicología o en inteligencia artificial, pero nosotros tuvimos cursos de todo y por lo tanto teníamos un panorama bastante completo. De hecho, alguna vez hasta conversamos que nuestros profesores no veían el big picture como lo veíamos los alumnos, porque O sea, el que tuvimos que hacía aprender, psicología... digamos, tuvimos que aprender a hacer la síntesis porque precisamente tuvimos profesores que eran cada uno expertos en su área, Claro. mientras que nosotros no éramos expertos en ninguna, Pero digamos, se y convirtieron en recibimos este expertos bombardeo de- Maravilloso. de todo. Entonces, a partir de eso, dijimos cuáles son las cosas que más enganchan. Y claro, igual teníamos la experiencia de haber escrito entradas del blog, de haber comentado cosas en el podcast, de haber escrito, por ejemplo, en mi caso, para las últimas noticias sobre algún tema. Y yo... Y hacer clases, lo más importante y también. hacer clases, entonces uno como que pesca qué cosas son como que las que Funciona, más ¿cuál es la enganchan. que puede O sea, gustar? ¿cómo puedo encantar a alguien con una cosa como la inteligencia artificial? O sea, Porque, es, claro, es como con los humoristas. Tú básicamente tienes un repertorio de chistes y vas probando, digamos, y te vas quedando con un repertorio de chistes calados en el fondo. Entonces, de la experiencia de escribir, de hablar en el podcast y sobre todo de hacer clases, es que fueron saliendo, digamos, estas anécdotas. Y lo que hicimos fue organizar el libro en vez de las teorías primero y los chistes después. Nosotros partimos con los chistes y después nos vamos a la teoría. Esa es como la inversión, digamos, que hicimos de poner, digamos, la carreta delante del buey, por decirlo. Bueno, y las preguntas, quiero que pasemos después a las preguntas de ustedes. Vayan preparando sus preguntas. Yo voy a hacer las más fáciles y a ustedes les dejo las difíciles. ¿Viene un nuevo de libro? Ya, no viene. Vamos a la otra. Se demoraron mucho. Está la idea, pero está precisamente como idea. Está ahí como ¿Pero madurando en qué algún impide lugar. que ese libro 2, ese del libro 2, surja? ¿Cuál es el problema? Ponerse de acuerdo, buscar el dinero. yo creo que hay que darle tiempo a ver qué es lo que pasa con este libro en primer lugar, qué tipo de reacción produce, qué tipo de preguntas llegan, porque de alguna forma uno cuando presenta una especie como de trabajo monográfico espera que haya algún tipo de reacción, y una reacción que te diga, mira, oye, este tema es súper interesante, o ¿por qué faltó esto? Y ahí uno va haciendo, o sea, el primero era como ya, yo quiero decir, pero ahora en realidad lo que nos toca más bien es contestar a una reacción que venga de afuera. ¿Ha Porque habido si no es reacciones como- del mundo académico, por ejemplo? Un profesor de la Universidad de Chile nos comentó hace un tiempo, no hemos entrado al proceso, que el libro pudiera tener un visado de un publisher universitario. Esto no es muy común en Chile porque esta es una figura que casi no existe, o sea, no existe lo que se llama la University Press. Exacto. Cuando uno lee los libros de divulgación académicos anglosajones, son publicados por el MIT, por Oxford, por Cambridge, y son University Press. Y un libro University Press es básicamente un libro que se revisa igual como si fuera un paper. Y te dan un visado, y ese visado como que le da un estatus. De hecho, uno en la misma universidad puede cobrar un monto por el puro Por haber hecho de sido haber publicado. publicado con un Buenísimo. University Press. En Chile no hay University Press, pero en Filosofía y Humanidades de la Chile tienen un sistema en que te dan un visado como si fuera un University Press. Tú lo puedes imprimir donde sea, porque ellos no tienen la plata para imprimir Sí, los libros. pero te lo visan. Pero sí Lo pueden visan. hacer una revisión y bien. nos ofrecieron hacer eso. Evidentemente, si llegamos a eso es como ya el sumo, o sea, uno El no libro puede llegar tuvo más un arriba. impacto de alguna manera. No puede llegar más arriba uno con un libro que tener un visado de University Press. ¿Y de editoriales chilenas? Una editorial que digo, chiquillos, esto lo hicieron ustedes, yo quisiera reeditar este libro. Mira, la verdad, recién estamos tanteando terreno para ver si es que está la posibilidad de una reedición corregida y expandida sobre todo. A mí me gustaría, digamos, que este mismo libro que está acá apareciera, pero por lo menos con 3 o 4 capítulos nuevos. De hecho, y al tiro, de hecho la tiro. Tú tenés que escribir un capítulo sobre precisamente la psicología cognitiva de Intensamente. Claro, sí. Obviamente. Ahí, Obviamente. te la dejo ahí. Ahí para que- Pero hay flirteos con eso, ¿no? Sí, pero son Lejanos. como ojitos, así Ojitos, apenas. pero no hay beso, no hay beso todavía. No, no hay beso todavía. Ah, no, cuando lleguemos no. ahí, eso. No hay grado 2 ni 3 ni... ya. Son los flirteos. Oye, me gustaría que abrir un poco la discusión para que conversemos. Preguntas, por favor, para... Los tenemos aquí a los dos. ¿Es difícil reunirlos a los dos? Sí.
Y ya después del libro, imagino, ya se odian un poco, ya se ven No, menos. Es lo que pasa siempre, ¿no? Preguntas, comentarios. Una consulta, estaban hablando sobre la neurociencia y la neuroarte. Yo no sé si conocen hay un autor belga que se llama Luc Delanois, que yo tuve la suerte de conocerlo cuando era editor de Fondo de Cultura Económica, y él publicó 2 libros con nosotros de jazz y el proceso en que el cerebro, a través de la música, con personas con Alzheimer, se desarrolla de tal forma que cuando pierden la memoria son capaces, metafóricamente, de escoger palabras o reemplazarlas por figuras metafóricas, etc. Y además de cómo se mantienen tan activos neuronalmente. Porque, por ejemplo, te pongo un caso. Aparte de lo de Luke, a mí me tocó hacer un reportaje el año pasado por la tercera sobre la Fourcade. Está con Alzheimer. Sí. Yo fui para La Serena y todo. Y te juro que la conversación más bien fue con la señora actual de la Fourcade. La Fourcade estaba sentado al lado, eso sí, escuchando, de repente interrumpía. Yo empecé a ver ahí como que la Fourcade ya se había ido. Pero no te miento, o sea, pasó un momento epifánico y yo le pregunto a la señora, justo estaba el Centenario Parra. Le digo, ¿qué le parece toda esta bomba, este Parra para todos lados que le da un hombre imaginario como... y que no se hable realmente de quién era Nicanor Parra y tal? Incluyendo a la Violeta y a todos los Parras. Y me dijo, oye, y la cuestión, y mientras estaba hablando, ella dice, y el hombre imaginario, y de repente, te juro, la Fourcade se pone de pie. Y justo en la casa de ellos da la cruz del tercer milenio de Coquimbo de la vista. Está anocheciendo. Y la Fourcade dice una cosa así como, voy a parafrasear así como, mira, y todos, ¿qué onda? Con ella como que nos asustamos, todos quedamos de frente y mira, como Dios toma el sol, lo sumerge en el agua y el otro día lo vuelve a encender. Y te juro que yo esa frase con eso rematé, o sea, lo tengo grabado. Pero me flipó que un tipo de 90 años, con Alzheimer, pero ultra desarrollado, que se ve en el libro, al acto siguiente se vio él, su nombre en el libro, y dijo, ¿quién es este? Así, bueno. Así. Entonces, yo no sé, realmente, no sé si un estudio más acabado quizás, pero también se conecta mucho con el desarrollo cognitivo, yo me imagino, no soy un especialista, pero a través de la lectura sobre todo, o del estímulo, por ejemplo, musical, ¿entendés? O sea, mucha gente ya se sabe que le ponen a los Beatles a los niños desde chicos y, no sé, adoptan una visión del mundo distinto sin saber inglés precisamente. O sea, es más o menos eso, sobre cuál es la influencia del arte más o menos en la neurociencia, la neuroarte y hasta qué punto ustedes lo han tocado el tema. No lo hemos tocado mucho, pero una de las ideas fuertes que ha estado emergiendo en las últimas décadas, digamos, en lo que es neurociencia y psicología, es la idea de que básicamente la mente sería algo así como una máquina de hacer predicciones, en el fondo. Es una máquina, digamos, que siempre está tratando de adelantarse a lo que viene, digamos, y tratando de planificar qué hacer en torno a, o sea, basándose en la información que tiene, digamos, del momento. Y lo que caracteriza a la música en particular es el hecho de que la música tiene patrones, tiene repetición, pero también tiene variación. Y por eso es que hay precisamente géneros musicales que son más cognitivamente demandantes que otros. No es lo mismo escuchar pop 4/4, digamos, con la misma secuencia, digamos, que escuchar, por ejemplo, un tema de rock progresivo de 20 minutos con 40 cambios de ritmo y cambios de modalidad, armonías y polirritmias y etcétera. Entonces, yo no sé cómo eso podría llevarlo a lo que es literatura. Hay un paper que se publicó, nuestra revista favorita es la TICS, la Trends in Cognitive Science, y debe haber sido hace unos 6 meses o algo así, que se publicó un paper particularmente sobre neurociencia y música. Y en ese paper apareció una cosa que era fascinante, que decía justamente vinculado con la idea del cerebro como una máquina de predicciones, que es hoy día la lectura estándar de qué es el cerebro, qué es la mente, es una máquina que predice cosas. Que es una cosa que ya no tiene que ver con los computadores, sino que tiene que ver con otras cuestiones. Y en el caso de la música, el tema de las predicciones está vinculado a un sistema que ha sido muy estudiado en los últimos 20 años, que es el sistema de la dopamina o el sistema de la recompensa. Cuando uno realizo una tarea y logra el objetivo, por ejemplo, quiero agarrar este lápiz y lo logro tomar, mi cerebro me recompensa produciendo una especie como de, para decirlo, microdescarga de dopamina. Y cuando uno se adelanta en la música a un patrón, por ejemplo, predice que va a venir un tono, o que la canción va a terminar de cierta forma, o que la rima se va a producir de tal manera, se produce esa recompensa. Aquí viene la parte más entretenida del paper. Esa recompensa baja en la medida en que yo voy repitiendo la misma experiencia.
O sea, cuando escucho la canción por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, hay un momento en que simplemente deja de producirme placer. Porque mi cerebro ya se acostumbró, ya tiene tan predicho que viene ese cambio de tono o que viene ese acorde clave que ya no te sorprende. O sea, porque tu cerebro logra predecir perfectamente lo que va a venir. Mira, de hecho, esto es una infidencia absoluta y capaz que te enojes conmigo por lo que voy a decir, ¿cachai? Pero nosotros siempre tenemos la siguiente tensión. Lo que pasa es que a mí me gusta el death metal técnico y el rock progresivo, y a él le gusta el indie. Entonces sí. Que son básicamente... Sí, habitual en tu Twitter esa crítica a otras músicas. Entonces, claro, estaba pensando, no se agota, eso mismo que estás diciendo tú, por ejemplo, el taran, tan, tan, taran, taran, taratán, 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 no se agota tan rápido como el chalalalalalala que escuché tú. Entonces, por eso, a lo que voy es que yo siempre estoy pegado escuchando los mismos discos que he escuchado hace 20 años, mientras que tú estás todo el rato buscando, así como escudriñando de dónde sacáis discos nuevos para agrandar la colección de música, ¿cachai? Está más dopamina. Es el tipo de reflexión a la que uno puede llegar con esto. O sea, es verdad. O sea, uno cuando consume indie pop está siempre buscando el nuevo disco. Y la regla primordial. O sea, hay radios completas que siguen tocando la misma música hace 20 años y no necesitan cambiar su Exacto. Y hay otras que van variando justamente buscando gente. Tiene que ver con eso. Entonces, el tema del sistema de recompensas tiene que ver con eso. Y el sistema de recompensas también tiene que ver con el funcionamiento más general de la mente. O sea, efectivamente, cuando las personas realizan cierto tipo de tareas, que son tareas demandantes cognitivamente, el cerebro, como es tan plástico, se puede adaptar para hacer otro tipo de cuestiones. O sea, todo el estudio, porque es un área completa de estudio, que es el envejecimiento del cerebro, tiene que ver justamente con saber qué es lo que significa que el cerebro envejezca, y cómo envejece, y por qué envejece, y cómo se puede paliar eso, o si tiene alguna ventaja, porque a veces también tiene ventaja. Una de las ventajas es, por ejemplo, que un cerebro más viejo es un cerebro que puede hacer conexiones con la historia que no hacen los cerebros más jóvenes. O sea, uno dice, oh, esto es la novedad del año, y siempre sale el señor de 70 años y dice, no, esto ya pasó el año 50. Es como que aquí esos zorrones, pero sí, ¿y dónde me dejáis los dandies? Claro, entonces tiene una conexión con la historia y es una ventaja. O sea, la idea de la neurodiversidad, que todos nuestros cerebros son distintos, también aplica no solamente a los cerebros que tienen lo que se llama una divergencia, como, no sé, el déficit atencional o el autismo, etcétera, sino que también a cerebros más viejos y cerebros más jóvenes, que son muy distintos también. Hoy día se sabe, por ejemplo, que los cerebros terminan de madurar hace como los 30 años. O sea, un cerebro de una persona un cerebro de 25 años todavía no es un cerebro completamente maduro. Y eso depende del contexto, depende del ambiente. ¿Qué es un cerebro maduro, por ejemplo, también? ¿Qué es un cerebro maduro? Un cerebro maduro es un cerebro donde el lóbulo frontal cumple su función como que es el jefe de toda la cuestión. O sea, como que en Intensamente llegó un caballero que estaba vestido como con humita y dijo, ¿saben que ustedes emociones? Váyanse para la casa, yo aquí tomo el control y los voy a tener de suche. ¿Ah? Un poco eso. Algo así. Mira, más comentarios o preguntas, por favor, aprovechando que tenemos aquí a los autores del libro. ¿Sí? ¿Cuánto vale el libro? Sí. No, ahí hay otra pregunta. Sí. Sí, yo sigo a Remy en Twitter y cuando... Perdón, Intensamente... te pido disculpas. Eso te voy a decir, yo también lo sigo y lo padezco también. Sí. Me acuerdo cuando salió Intensamente, tú hiciste una crítica Intensamente, que tenía que ver con el tema del homúnculo, ¿cierto? Que antiguamente sí. había como la creencia de que había un hombrecito en el cerebro adentro, que es como el planteamiento de Intensamente. Me gustaría que te extendiera un poco en esa crítica a la película. Mira, no es una crítica porque no la he visto, pero precisamente... pero basándome en lo que vi en el trailer, lo que entendí... A ver, mi problema es el siguiente. Precisamente en el capítulo 3 o 4 del libro hablo de que ha habido una historia de metáforas para describir el funcionamiento de la mente. Se ha describido como una máquina, se ha describido como una oficina, se ha descrito de distintas formas, y la más popular es la idea del computador, y ahora están emergiendo estos otros enfoques alternativos. El volver a la idea de que la agencia, o sea, lo que es la toma de decisiones, lo que es el impulso, digamos, es una persona dentro de una persona, te llevaría precisamente a una cuestión, a una regresión infinita, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿y quién controla a esa emoción? ¿Está? Si cada emoción es una persona en miniatura, en realidad nos está explicando qué es lo que hace que una persona sea persona. ¿Está bien? Entonces, de hecho,
en los años 60 se le llamaba el problema del pandemonium, que básicamente concebir, digamos, a los sistemas inteligentes como compuestos de sistemas cada vez menos inteligentes, pero debe haber un momento en que esos sistemas menos inteligentes ya no sean inteligentes. ¿Ya? Entonces, ahí la pregunta es, ¿en qué momento, juntando un montón de neuronas que cada una es absolutamente estúpida, porque cada neurona lo que hace es recibir un cachamal y si le dolió, pegarle el cachamal al siguiente, cómo logramos que de esa masa de millones de neuronas que están astutamente interconectadas entre sí, emerja algo como la conciencia, la inteligencia, la voluntad? ¿Ya? Y poner hombrecitos dentro del cerebro en realidad no nos está explicando nada. Entonces, como metáfora, yo encuentro que es una metáfora mala y es un retroceso en décadas a lo que es, digamos, la comprensión del funcionamiento de la mente de la cultura popular, pero me han dicho de que en realidad la película es muy buena y que tengo que ir a verla, pero no sé. Pero, ¿qué decís tú? Tú la amaste. O sea, lo que pasa es que yo creo que si la película ocupara, en vez de personajes y una narración, y esto es algo que también la ciencia cognitiva ha estudiado mucho, tiene que tener personajes. Si en vez de ocupar personajes, ocupara fuerzas o energías o fluidos o cuestiones así, sería incomprensible. se estaría a un nivel que no podría. Por lo tanto, uno tiene que aceptar que es una especie de... bueno, una de las cosas típicas de la literatura es que te hace poner entre paréntesis la realidad. Y tú dices, ya, hagamos como si esto fuera así y veamos qué es lo que pasa. Sí. Pero mira, hay un punto ahí que a propósito no de esta película, sino que de otras que han salido. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el hecho de que el cine, cuando trata la inteligencia artificial como concepto, siempre tiene que aferrarse a algún arquetipo humano y hacer que la inteligencia artificial encarne ese arquetipo para que sea algo abordable. Siendo que yo creo que el principal problema que tenemos es que cuando aparezca una verdadera inteligencia artificial, realmente no vamos a estar en condiciones de entenderla. O sea, va a ser algo completamente inefable. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que, por ejemplo, no sé, esta película, ¿cómo se llama la última? Ex Machina. La última, la Ex Máquina, a mí no me gustó para nada que terminara siendo una mina manipuladora, así como femme fatal, en el fondo. Sí me gustó mucho más Her, por ejemplo. En el sentido de que precisamente... O Chapi también. No, más Her. Her es mi película favorita. Precisamente porque te pone en la cara el hecho de que tú, como ser humano, como conciencia humana, no puedes entender una conciencia que sea distinta a la tuya. Y que por eso siempre en ficción y en narrativa tenemos que estar antropomorfizando todo, digamos, para hacerlo, digamos, más cercano y más entendible. Claro, ahí sale un área de estudio que es fascinante, que hoy día está muy en boga, que es que, claro, uno puede decir ya, ¿cómo sería una inteligencia artificial? ¿Cómo pensaría? ¿Cuáles serían sus objetivos? ¿Tendría objetivos? O sea, ¿funcionaría como funcionamos nosotros, que decimos, ya, yo quiero hacer tal cosa, este es mi plan de vida, o funcionaría de otra forma? Exacto. Pero hasta ahora no conocemos ninguna. Pero a lo mejor no podemos darnos cuenta. Pero hay otras conciencias en el planeta de las cuales ya tenemos conciencia de que existen, que son las conciencias de los animales. Y por lo tanto, estudiar las conciencias de los animales es un tema súper interesante, porque la pregunta que se hacía Thomas Nagel el año 74, ¿Qué se siente ser un murciélago? Yo soy un murciélago. O sea, ¿qué se siente? Que cuando el murciélago tira un ruido, ¿qué es lo que persigue? Uno dice, ya, escucha un sonido. Pero él ve otra cosa. Cuando uno ve colores, cuando siente cosas, siente cosas. Entonces la pregunta es, ya, no es del sentido de la vista, no es del sentido del tacto, es una cosa rara. Es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que siente? O podéis imaginártelo. Si podemos imaginarnos qué es lo que siente un murciélago cuando tira la cuestión y hay una polilla volando por ahí y dice, ahí está mi comida. O sea, ¿qué es lo que sintió? ¿Qué persiguió? Hay un qualia, que es la condición de la experiencia, esa experiencia que tenemos de ver un color o de sentir un olor o cosas de ese estilo. Es un qualia distinto, no es ni olor, ni sabor, ni vista. Entonces, esas preguntas las podemos hacer ya entendiendo que en el planeta existen otras conciencias aparte de las nuestras. Y otras formas de estar en el mundo. Así, de ahí la inefabilidad que tú planteas de la inteligencia artificial también, ¿no? Exacto. Esa idea de lo inacible, ¿cómo es eso? Hablan mucho de eso, por eso es un capítulo que a mí me fascina. O sea, mucho. De hecho, en el primer capítulo lo decimos, cuando termines de leer el libro vas a tener más preguntas que respuestas. O sea, y son preguntas que yo en realidad ni siquiera puedo empezar a imaginarme cómo las vamos a responder. Y lo bonito de eso es que esto es la ciencia cognitiva es algo que está en marcha todavía y que quién sabe qué sorpresa nos tiene para los próximos años. Esa es una buena frase para terminar, pero quiero saber si hay más preguntas o comentarios.
Uno nomás, Sí, si es que no ahí, puede ser demasiado. ahí y después pero acá. es la Sí. otra. Ya está. Una pregunta mucho más pedestre. Yo lo vengo escuchando por ahí el 2008, 2009, cuando hubo esta explosión de podcast. La Golden Age del podcast Claro, chileno. Pod- podcaster.cl, sí. Me encantó porque yo en esa época vivía fuera de Chile, entonces me gustaba escuchar algo de... Aparte, por fin había conexión rápida a internet. ¿no? Claro. 5 años antes. Entonces no podía bajarse el archivo de audio. Siempre me llamó la atención, no sé, los bien preparados que están estos programas. ¿Cuánto tiempo, o de dónde sacan tiempo para poder hacerlo? Porque de verdad se notaba que era un trabajo enorme poder hablar de un tema con una cierta profundidad. ¿Sabes qué? Siempre me llamó la atención eso. Esto puede sonar muy... Pero la verdad es que por lo general grabábamos los capítulos de una patada y llegábamos, conversábamos un par de cigarros antes, ya hablamos de esto otro, etcétera, anotar un par de garabatos en una servilleta y el programa salía, ¿cachai? Entonces, ¿cómo era que teníamos en ese momento esa chispeza? Es que en el fondo nosotros no hacíamos un trabajo periodístico para preparar el programa. No era así como... No era un programa periodístico en el sentido de que hay que ir a buscar información, hay que entrevistar cierta gente, hay que levantar ciertos datos y después hablar de ello. Sino que más bien lo que íbamos era decir las cosas que sabíamos. Por supuesto, si había un tema al que no supiéramos, no íbamos a hacer un podcast. Claro. O sea, hacíamos los podcasts de las cosas que sabíamos que nos gustaban, que oye, nos este tema interesaban. sabí, sí, conozco estos 8 papers, y yo conozco estos 16 y chao. Y- También hay un dato clave, de que vivimos en áreas de Santiago absolutamente, diametralmente opuestas una de la otra. Entonces cuando él me iba a dejar, digamos, a mi casa a veces, y teníamos, en vez de, yo creo que tuvimos más conversaciones de auto que conversaciones de curados en bares. Y Sí. esas conversaciones de auto Fueron el programa. de ahí Exacto. se gestó todo esto, en realidad. ¿Hay grabaciones de esas conversaciones de auto? Lo sabremos después. Allá atrás, otra pregunta después acá. Sí, tú. Una pregunta, una duda. ¿Existe tal cosa como la inteligencia emocional? Porque tengo un vacío, no sé exactamente lo que es, que de verdad existe. Y otra cosa, ¿qué lectura recomiendan, bueno, ambos, en cuanto al área de la ciencia, las ciencias cognitivas, las ciencias del aprendizaje? ¿Qué lecturas recomendarían? ¿Inglés o castellano? Porque Ya, mira, no podéis perderte. En edge.org, que es la página de John Brockman, que es el tipo que inventó el concepto de tercera cultura, etc., están casi todos los libros que saca anualmente. Todos los años, lo que él hace es sacar una pregunta interesante y tirarla, digamos, a la comunidad científica e intelectual. ¿Ya? Y han habido, por ejemplo, ¿cuál es la mejor idea, digamos, que ha salido en los últimos 100 años? ¿O qué concepto crees tú que deberíamos ya jubilar porque no nos sirve para entender la realidad? Y todos esos libros, si bien se venden en papel, están transcritos, digamos, en HTML y están llegar y leer ahí. Entonces, esa página es una mina de oro, partiendo por ¿Puedes ahí. deletrear bien ¿Ah? la web? Es Edge, así como Edge, Filo, como el guitarrista de YouTube, edge.org. ¿Pero te gusta YouTube? ¿Ah? ¿No te gusta? No, sí, igual me gusta, sí. Y respecto a lo que es inteligencia emocional, o sea, de hecho fue una de las grandes ideas que surgieron en los años 80 a partir del trabajo de Gardner. Siempre se me confunde porque está Martin y está Howard Gardner. Y siempre se me olvida cuál es el Howard, matemático y Howard, cuál es el... Ya, Howard. Ya, Howard Gardner saca un trabajo, digamos, pionero sobre las inteligencias múltiples. Y habla de la inteligencia motora, de cómo moverse en el mundo, la inteligencia emocional, la inteligencia musical, la inteligencia visual, etc. Y precisamente hay un tipo que se llama Daniel Goleman que lo que hizo fue tomar el concepto de inteligencia emocional, digamos, empaquetarlo e ir a vendérselo, digamos, a empresas, digamos, con charlas, seminarios, etc. Un cuñado mío que es gerente en una empresa que hace este fix. Me acuerdo que de la empresa lo mandaron a un seminario con este tipo y el seminario costaba, eran como 3 palos de esa época, 3 millones de pesos, y era un seminario de 3 días. Y lo que pasó fue que Daniel Goleman llegó, dio una charla inaugural de como media hora, o sea, no como una hora, hizo una presentación con PowerPoint, y de ahí todos a trabajar con tutores, a trabajar haciendo cositas en equipo, etc. Y después al final, otra charla, y ni siquiera pudieron, digamos, darle la mano al tipo. Deberíamos hacer algo así. Poco emocional, un poco emocional. Bueno, deja desarrollar un poco más. Efectivamente, la mente, las emociones cumplen un papel fundamental. Sí. Eso es una cosa innegable. Ahora, el concepto de inteligencia es un concepto que está muy vinculado a medir. O sea, cuando uno dice inteligencia, al tiro uno piensa en el coeficiente intelectual y piensa que hay una prueba que puede decir cuál es el coeficiente intelectual que uno tiene. Entonces, cuando se habla de inteligencia emocional, lo que en el fondo te quieren vender es que hay una habilidad que es como saber ser bueno para las matemáticas o ser bueno para el castellano. O ser bueno con las personas.
Claro, que es una habilidad extra y que uno podría desarrollar y uno puede potenciar, etc. Yo creo que esa forma de verlo, o esa forma de presentarlo, o esa forma de empaquetarlo o de venderlo, es media trucha. Pero lo que no es negable es que la mente no solo funciona por cuestiones de orden racional, sino que involucra siempre cuestiones de orden emocional. No somos solo racionales, somos emocionales. ¿Qué libros se pueden leer sobre eso? En primer lugar, El error de Descartes, de Antonio Damasio, del año 94-95. Que está en castellano. Otro libro que recomiendo mucho leer sobre ese tema es el libro de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía del año 2000. Pensar rápido y pensar lento. Que se llama Pensar rápido, pensar lento. Esos dos libros son libros en los cuales uno va con los tipos que realmente han trabajado esto desde un punto de vista científico y no como para venderte una lectura. Entonces, efectivamente hay una inteligencia emocional, pensamos emocionalmente, pero la idea de que podemos medirlo, que podemos desarrollarlo, es una idea un poco menos defendible. Yo quería hacer una consulta respecto a los límites entre la ficción y la no ficción, digamos. O sea, en el momento en que uno toma temas que ya abordan, por ejemplo, el desarrollo de las mismas redes sociales, de la tecnología, de repente parece que todo fuera sci-fi, todo esto. Lo que yo quiero preguntar en el fondo es si es que, al menos en ese plano, o sea, Ricardo específicamente la pregunta es si, ¿cuáles son los referentes o tú encuentras si es que, porque hay un boom de ciencia ficción, ya sea de ciencia ficción social, como lo que hace Baradit, como lo que hace el mismo Pancho Ortega? ¿Qué te parece, o sea, ese boom de que la ciencia ficción de pronto, y de hecho las metáforas como con películas pop, como La Guerra de las Galaxias, funcionan exactamente como una analogía de lo que es la sociedad humana, y que también tiene relación con lo cognitivo, más o menos por ahí va? Si es que en algún momento supera realmente la ciencia ficción lo que está ocurriendo. Es una pregunta difícil de contestar porque es algo que está ocurriendo, en primer lugar. Pero yo creo que siempre se ha hecho una ficción sobre la ciencia que ha estado circulando en la época. O sea, no hay ninguna época de la historia de la humanidad en que no haya habido una literatura que de alguna forma dialogara con eso. Yo me acuerdo que una vez publicamos un artículo de un tipo que hizo un estudio súper sencillo, que fue decir, suponemos que la primera obra de ciencia ficción de la historia es esta obra que escribió este romano en el año 300. Y de ahí para adelante se escribieron obras de ciencia ficción. Y el tipo agarró, no sé, 2000 obras y las fue agrupando por época y fue viendo que la ciencia ficción reaccionaba a cada una de las épocas según la disciplina o las disciplinas que estaban en boga. La tecnología o la disciplina dominante. Como hoy día la tecnología y la disciplina dominante son los estudios de la mente, es la neurociencia, es evidente que va a salir una ficción desde ahí. Voy a poner un ejemplo súper puntual. Alan Richardson, que es un especialista en literatura romántica, hizo una investigación súper puntual sobre qué libros de ciencia leían los románticos. Entonces dijo, no sé, o en la época romántica, o en principios de 1800, ¿qué libro de ciencia leía Jane Austen? ¿Qué libro de ciencia leía no sé, Mary Shelley? Y a partir de eso empezó a descubrir que estos tipos efectivamente, en 1900, cuando no había ciencia ficción como la llamamos hoy día, la gente leía lo que se sabía sobre neurociencia, lo que se sabía sobre mentes, lo que se sabía sobre el comportamiento humano, y lo proyectaban sobre sus libros. O sea, siempre hay una especie de respuesta que toma lo que está en boga. ¿Y que está en boga hoy día? La neurociencia y las redes sociales. Entonces, evidentemente, va a haber una literatura que va a ocupar eso, que va a ser más ficticia o más realista, dependiendo de los valores, los estilos, los intereses, el público, etc. Una vez que se me surge algo, ¿sería entonces, por ejemplo, el Quijote de la obra magna en ciencia ficción, digamos, o crees tú que la Biblia podría ser? No sé, pero lo que pasa es que yo creo que en algunos casos la dependencia de la disciplina o de cómo se ve el mundo desde el punto de vista de la ciencia es más claro que en otro. O sea, yo diría que el Quijote, si bien evidentemente puede haber algún tipo de vínculo con la ciencia, no es lo más esencial. O sea, uno podría decir, en la misma época probablemente había otros textos. Yo podría pensar, por ejemplo, La Vida Sueño, y me parecería que La Vida Sueño es un texto que reflexiona más sobre
cómo se pensaba el ser humano en esa época desde un punto de vista filosófico, humanista o científico. Y por lo tanto la vida de sueño me parecería que, claro, si uno forzara el término de ciencia ficción para dejar entrar otros textos, yo creo que antes de entrar el Quijote entraría, por ejemplo, una cosa como la vida de sueño. Interesante, ¿eh? Muy interesante eso, claro, porque sería como un libro... Porque la ciencia ficción extrapola tu época siempre. Claro. Y habla de la propia época. Claro, en el sentido de Vida y exactamente, Sueño, sí. habla perfectamente de ese periodo. Es un Sí. enorme libro. Oye, empezamos esto con la idea de las humanidades y la ciencia. Y con esto quiero terminar para que después ustedes puedan conversar con ellos, tomarse fotos, autógrafos, etcétera, ¿no? Y pedirles trabajo. Imagino que vinieron a eso, muchos de ellos. Y en realidad, si alguien tiene trabajo para mí, yo se lo Sí, acepto. yo sabía, por eso lo digo. Yo no recuerdo si era el escritor norteamericano, era Cormac McCarthy, que vive fuera de la cosa, de los focos de iluminación, vive fuera de las grandes ciudades, que él aparecía en un video, recuerdo yo, no sé si era él, insisto, puede que me equivoque, pero tengo la sensación de que era él, que es un gran literato, ¿no? Se juntaba con científicos que vivían cerca de su casa, astrónomos, físicos, y se reunía y hablaban, y lo pasaba muy bien, y se veía el tipo ahí hablando y sonriendo. Esa idea de juntar la humanidad con la ciencia, que es lo que comenzamos hablando en esta conversación de hoy día, me parece fundamental, ¿no? Y ustedes han hecho un avance en esto, y yo creo que mucha gente que le gusta la ciencia ficción, aprovechando lo que él se ha leído este libro con mucho cariño, ¿no? Porque uno se alimenta de esas cosas, los que leen mucha ciencia ficción o literatura gustan de estos temas. Y quisiera concluir esta conversación de hoy día, esta grata conversación. Ahí está, elemental mi querido Watson ese capítulo. Está lleno de referencias de eso, ¿no? Un Dalek con Arthur. Quiero agradecerles a ustedes, a todos ustedes que hayan venido. Podríamos seguir aquí por horas con cualquier tema. Vieron ustedes que yo podría haberme ido de esta mesa y habría funcionado igualmente, ¿no? Así que yo quiero agradecerles a Ricardo Remis. Ah, sí. Yo escuché que se venía o que había una posibilidad de que Tercera Cultura volviera como podcast. Creo que lo escuché o lo leí en un tuit, como ese tranquilo, ya estamos o tenemos algún plan. Eso también está en veremos, pero la verdad es que tengo muchas ganas de que vuelva a Tercera Cultura, pero ya no sé si como podcast, sino que como algo más, no sé. De hecho estamos como la que leo, y hay una radio que leo. Claro, el radio que leo. No, en realidad el tema del podcast, yo creo que el podcast como formato es una cosa que tuvo un pic en Chile y después bajó y hubo otro, como que mutó a otras cosas. O sea, evidentemente una grabación de audio de tantos minutos que tiene un tema como central, que está armado como un programa, es algo que sigue existiendo y ha crecido, no ha disminuido. Pero el formato podcast es un formato que... No, cuando yo me refería a podcast hablaba como del programa. Claro, audio, hablar durante media hora o una hora sobre el tema. O programando temas, que también hacía una... Sí. O sea, básicamente hay ganas. Sí, tenemos muchas ganas. Pero al igual que desde el libro 2, hay ganas, pero no sabemos qué va a pasar. Oye, Ricardo Remis, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Y la próxima sesión vamos a hablar de literatura pulp, Edgar Rice Burroughs y otros. Así que los que les interesa esa literatura, vamos a tener aquí a Gonzalo y a Nedel, guionista, hablando de la literatura pulp norteamericana, ¿no? 40, 50. Así que vamos a estar con él la próxima semana. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ti.